Y quiero invitarles a que inclinen su rostro con reverencia. Vamos a orar. Amante Padre que moras en el cielo, santo y bendito sea tu nombre. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das nuevamente de tener vida y de estar en este lugar para estudiar una porción de tu palabra, para recibir el mensaje que tú has escogido para nosotros hoy. Porque sin duda alguna tu palabra, Señor, siempre será necesaria para nosotros. Permite que al abrirla podamos obtener de ella eso que tanto necesitamos, eso que tanto necesita nuestro corazón. Guárdanos en esta hora, lo pedimos en Jesús. Amén. Y bueno, vamos ahora. Los días anteriores estuvimos ubicándonos en el Evangelio de San Lucas. Ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Y vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en lo que fue la lectura que leyeron nuestras hermanas. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a pedir nuevamente a quienes estén cerca de nuestros amigos para que puedan apoyarles si es necesario con una Biblia, o si nuestros amigos traen su Biblia, puedan ayudarles a buscar esta cita. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y el tema de esta noche tiene como título Pan y carne. Vamos a hablar de comida, pan y carne. Espero que no les vaya a dar hambre. Pan y carne. Y vamos a ubicarnos en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 17. Capítulo 17, y estamos hablando de un personaje muy especial, un profeta de Dios. Si sabemos que los profetas eran personas que Dios enviaba a dar, ¿qué cosa? Mensajes. Diferentes tipos de mensajes, mensajes de bien y mensajes en ocasiones de mal. Dios enviaba a sus profetas para poder hablar a su pueblo, para poder hablar a los reyes, para hacerles saber cuál era la condición que estaban pasando. Y en esta ocasión, el profeta Elías recibe una encomienda de parte de Dios. Y comenzamos con el versículo 17, el versículo 1, capítulo 17. Y dice allí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios en esta ocasión le está enviando al rey Acab a través de Elías un mensaje urgente. En esta ocasión Dios no le está dando buenas noticias, le está mandando a decir que habrá una sequía por años. Cuando nos hace falta la lluvia por algunos meses, se nota, las plantas están secas, la tierra está seca, está árida, hace mucho calor. Y constantemente cuando hay tanto calor estamos deseando que llueva, y cuando la lluvia viene, todo reverdece, todo sobreabunda. Y en esta ocasión el mensaje es que durante años no va a llover, ni siquiera va a haber rocío. Era una mala noticia. Pero me gustaría que nos ubiquemos en los versículos anteriores, en el capítulo 16, en los versículos 29 al 34. No lo vamos a leer todo, pero si podemos dar un vistazo breve, allí nos habla sobre quién era Acab. El mensaje es para el rey Acab, pero ¿por qué este mensaje para el rey Acab? Y podemos ver en esos versículos que les comento, que Acab era un rey que durante su reinado le había dado la espalda a Dios. Y no solamente él había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, sino que se casó con una mujer que era mucho peor. Esa mujer hizo que todo el pueblo de Dios comenzara a adorar a otros dioses. Llevó al pueblo a una idolatría tremenda. Tanto así que los profetas que anteriormente habían llegado, ella los había mandado a matar. A ella no le importaba la voluntad de Dios. Ella quería hacer su propia voluntad, y su objetivo era que únicamente
el pueblo adorara a sus dioses. Era una idolatría tal que Dios había decidido ponerle fin a esto. Y entonces había una consecuencia para todos los actos que Acab y su esposa habían hecho. De entrada, venía una sequía, venía calamidad para esta tierra. Y entonces en esta ocasión Dios le pide a Elías que le dé este mensaje. Lógicamente, ¿qué significaba para Elías que fuera a dar este mensaje al rey? Significaba que él estaba ¿en qué? En peligro de muerte. Un profeta más que venía a dar un mensaje de parte de Dios que estaba en peligro de muerte. Pero en esta ocasión Dios ya había hecho provisión del cuidado para su profeta. Y vamos a ver, aquí nos dice: en los próximos años el reino se verá afectado por una terrible sequía que llevará al reino a un declive económico, social y político. No simplemente es que no iba a llover. Esa falta de lluvia implicaba que iban a haber muchos problemas. Obviamente a la reina no le agradó para nada la visita de este profeta. Y entonces el profeta sabía que corría peligro y aún así obedeció la orden de Dios. Él pudo haberse negado y decir: Dios, todos los demás que han ido antes que yo murieron. Pero Elías da un paso de fe y de obediencia que son clave para que Dios cumpla su propósito. Pero bueno, no vamos a hablar más de Acab y de su mala esposa. Vamos a ir a la parte importante de esta historia. Dice aquí: Dios cuida de ti. Lo primero que nosotros podemos notar en el inicio de esta historia es un mandato divino, ¿sí? Lo primero que Dios nos muestra aquí es que da una orden al profeta. Y lo segundo que podemos ver es que ese pedido de Dios, esa orden de Dios lleva un propósito. Y sabes una cosa, Dios cuando te pide algo, nunca te va a pedir algo sin un propósito. Muchas veces hemos cuestionado la voluntad de Dios, pero no nos damos cuenta que todo lo que Dios hace tiene un propósito en nuestra vida. Y cuando Dios te pide algo, cuando Dios le ha pedido algo al ser humano, es porque tiene un objetivo, porque tiene un propósito. En esta ocasión, Dios tenía un propósito para Elías. El versículo 2, volvemos al capítulo 17. Aquí el aire hace de las suyas. El versículo 2 dice, a ver, ya me cambió al segundo libro, permítame. Aquí está. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Una vez que Dios le pide a Elías que vaya delante del rey y le dice, le vas a dar este mensaje así contundente, y una vez que hagas eso, no te vas a quedar allí. Elías no podía volver a su casa. Aquí no nos menciona de dónde venía Elías, pero no podía volver a su casa porque lógicamente la reina, el rey lo buscarían para matarlo. Y entonces Dios sabía que pues para su seguridad él no iba a volver a su casa. Entonces le dijo, una vez que des el mensaje, vas a ir y te vas a esconder en este arroyo que está frente al Jordán. Desde el momento en que Dios prepara a Elías para ir a dar este mensaje, también traza el plan para cuidar de él. Qué maravilloso es Dios, que había preparado un lugar seguro y secreto para su siervo, donde podría descansar y recuperar sus energías para continuar su labor. No significa que Elías iba a ir a esconder y estar todo el tiempo escondido, pero en ese momento la orden era esa. Él no entendía realmente cuál era el propósito de Dios después de esto, y sin embargo él con fe y una suma obediencia hizo lo que Dios le pidió.
Elías estaba únicamente en manos de Dios. Elías sabía que Dios iba a cuidar de él. Y sabes, Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Recuerda que cuando Dios te dé una encomienda, aun cuando parezca algo difícil lo que te pida hacer, Él siempre tendrá un propósito. Y si lo que te pide hacer, piensas tú que es algo riesgoso o algo que quizá no tenga sentido, solamente piensa que después de ello, Dios dará un resultado positivo. Vamos a ver qué nos dice aquí. El versículo 4. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Alguien quisiera darle lectura de nuestros amigos? Versículo 4. Bueno, le doy lectura. Dice, beberás del arroyo. Y miren lo que dice aquí. Y yo he ordenado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense del plan de Dios. Tú no te preocupes, tú ve y escóndete en el lugar que yo te estoy diciendo. Acá va a haber sequía, va a empezar a faltar el alimento, el agua, el trabajo, todo va a escasear. Pero tú ve al arroyo y escóndete allí. Mientras estés allí, no te preocupes, vas a tomar agua del arroyo. Y ya le ordené a los cuervos que te lleven de comer. ¿Alguien por aquí tiene aves? ¿Algún periquito? ¿Algún, no sé? Hemos visto a personas alimentar aves, pero yo jamás he visto que un ave alimente a una persona. Y eso es únicamente algo que Dios puede hacer. Me ha tocado ver videos de personas que llegan a criar aves silvestres, que las rescatan de sus nidos caídos. Y esas aves crecen de una manera que se vuelven dependientes de estas personas. Y qué bonito, ¿no? Porque las alimentan de su mano. Pero yo nunca he visto que un ave le lleve de comer a una persona. Y en esta ocasión, Dios en su maravilloso poder lo hace. Ya le ordené a los cuervos que te lleven de comer. Imagínate que Dios te dijera un día, no te preocupes, no tienes comida. Ya le ordené a las gaviotas que andan ahí en el malecón que te lleven de comer. Podría suceder, no es algo que esté fuera del poder de Dios. Y miren, a Elías no le sorprende, porque Elías sabe quién es Dios. Elías sabe que si él le dio esta orden, que aún ponía su vida en riesgo, él lo iba a librar de la muerte. Ahora, ¿cómo se sentirían ustedes si de repente no tuvieran nada que comer y llega un ave y les trae un pedazo de pan? O mejor aún, un pedazo de carne. Imagínenlo por un momento. Que Dios te dijera, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a hacer esto, y te da una orden un poco extraña. Y te dice, no te preocupes, yo ya hice provisión, algunos animalitos por ahí te van a dar de comer. Algo interesante, porque dice aquí, he ordenado. Quiere decir que Dios le quería dar al profeta la seguridad de que estaba a cargo de todo. Cuando Dios, lo vuelvo a decir, cuando Dios te pide hacer algo, cuando Dios pide que hagas algo que está fuera de tus propósitos, de tus planes, Él ya tiene preparado su propio plan para ti. En esta ocasión, Elías cumple la orden de Dios y se va al arroyo. Se va al arroyo. Y fíjense que lo que Dios quiere para nuestra vida, para tu vida, para la mía, ya está preparado desde antes que nacieras. Dios tiene un objetivo para cada uno de nosotros, y aunque no lo creas, desde antes de que tú y yo naciéramos, Él ya tiene escrito en sus manos todo acerca de ti y de mí. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso saber que aunque pasemos dificultades en nuestra vida, Dios está pendiente de ello? A Dios no le asusta lo que sucede cada día en nuestra vida,
porque aunque a nosotros nos parezca algo tan difícil lo que pasamos, aunque no lo creamos, todo es parte de un plan de Dios. Muchas veces cuando nosotros pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, hay personas que creen que lo que pasa es por un castigo divino. ¿Lo han escuchado? Dios me está castigando por lo que yo hice. Pero hay algo muy interesante. Dios en ningún momento va a decidir castigarte por lo que tú haces, porque Dios te ama. Si hay algo que Dios odia, lo dice en la Biblia, no es al pecador, es el pecado. Y si hay ocasiones en las que a ti te toca pasar por dificultades, no es porque Dios te esté castigando. Ponte a pensar que es una manera en la que Dios te está dando una oportunidad aún de que le busques. Muchas personas tristemente terminan su vida sin esperanza, sin haber conocido a Dios, sin haber experimentado su poder en sus vidas. Así que si tú estás pasando hoy por una dificultad, no pienses que es un castigo. Es un llamado que Dios está haciendo, es una oportunidad que Dios te está dando para que puedas llamarle y depender de Él. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 5: Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y miren lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice? Los cuervos le traían, ¿qué cosa? Pan y carne, una torta de bisteces. Pan y carne. ¿A qué horas? En la mañana, y pan y carne por la tarde. O sea, él desayunaba y cenaba súper bien. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, pero más adelante el relato nos dice que llegó el momento en que el arroyo se secó. Y hay otro relato interesante más adelante de esto, pero esto nos indica que pasó muchos días, porque desde el momento en que él entrega este mensaje al rey, desde allí comienza la sequía. No había una fecha, era desde ese momento. Entonces, con el pasar de los días, todo se fue cumpliendo así como Dios lo había mencionado. Yo necesito recordarte que Dios está al pendiente de tus necesidades. Durante muchos días, cuando aún en el palacio del rey comenzó a faltar la comida, Elías seguía teniendo alimento. Elías seguía teniendo alimento. ¿Y de dónde salía pan y carne? Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pasó el tiempo y seguramente en el reino había crisis, había escasez. La gente se habrá quedado sin agua, porque en otra parte nos menciona que incluso el rey mandaba a sus mensajeros a buscar en otros lados a ver dónde podían conseguir provisiones, dónde podían conseguir agua. Llegó la crisis al reino y sin embargo el mensajero de Dios estaba seguro en ese lugar y bien alimentado. Dios quiere que tú seas obediente, sin cuestionamiento y sin excusas. Y tú puedes decir, bueno, pero si Dios me enviara a hacer algo, a irme lejos, quizá yo no lo haría. Pero bueno, Dios no te va a pedir a ti que vayas a esconderte a un arroyo, pero te va a pedir alguna otra cosa para la que tú no estás preparado. Pero hay una clave: Dios espera que tú seas obediente. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. El pan era un alimento básico, era un alimento. Hoy tenemos variedad de alimentos, ¿verdad? Pero en ese entonces el pan y la carne eran como lo básico, como decir frijol y arroz y tortillas hoy en día. Así que Elías tenía lo básico.
lo necesario y lo justo para poder subsistir. La clave para poder acceder a las bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas es la obediencia. ¿Cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad de recibir bendiciones de parte de nuestro Dios porque somos reacios a escuchar su palabra? Porque consideramos que lo que Dios nos pide está fuera de nuestras posibilidades y no nos atrevemos a dar ese paso de fe. No nos atrevemos a confiar en que Dios ya tiene todo planeado, en que Dios tiene previsto todo para nosotros. Vamos a ver lo que dice aquí. El ejercicio de la fe implica obediencia. Hay una lucha interna cuando Dios nos pide algo: tu propia opinión o la palabra de Dios. Es difícil como seres humanos que cuando Dios nos pide algo, decidamos a la primera obedecerle. Siempre hay esa lucha interna: ¿hago lo que Dios me pide o hago lo que yo creo que es mejor para mi vida? Como pudimos ver en el versículo 5, el profeta Elías hizo lo que el Señor le ordenó. Fue y se quedó a vivir en el arroyo. Es increíble esta actitud que el profeta toma ante el mandato de Dios. Una actitud de obediencia total. Y eso es lo único que Dios quiere de nosotros. Mencionaba el primer día que cuando no se cumplen las promesas de Dios o cuando vemos que Dios no obra en nuestra vida, no es porque Él no quiera, es porque nosotros mismos le detenemos, le atamos de manos cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones creyendo que sabemos más que Dios. Y como los niños cuando rompen algo y lo quieren pegar, lo terminan rompiendo más. Muchas veces eso pasa en nuestra vida. Cometemos error tras error y en nuestro afán de componer las cosas, más las echamos a perder. Y Dios está allá afuera, esperando que nosotros clamemos, le hablemos y le pidamos que intervenga en nuestra vida. Gracias. Perdón. Imaginen ustedes ahora que el profeta Elías hubiera visto la orden de Dios como algo descabellado y en lugar de obedecer su mandato de ir a dar este mensaje al rey, Dios pudo haber escogido a alguien más, ¿sí o no? Dios pudo echar mano de alguien más, porque al final Dios tiene que cumplir su objetivo. Pero Elías habría perdido la oportunidad de ver las maravillas de Dios en su vida. Elías quizás hubiera decidido: no, pues yo no voy a arriesgar mi vida y yo me voy a quedar aquí. De alguna o de otra manera, él hubiera sido alcanzado por esa sequía, por esa calamidad que afectaba a todo el pueblo y seguramente hasta hubiera muerto de hambre. Quizá. Dios no espera que tú pases calamidades. Dios espera darte un futuro mejor, un futuro en el que tú no pases escasez, un futuro en el que tú no pases calamidad. Y no tanto el futuro, sino tu presente. Dios desea cambiar tu presente. Elías recibió abundancia, no solamente tenía pan y agua, también tenía carne. La vida de fe siempre será bendecida con su abundancia excedente. Hay un versículo en Salmo 34:10 y me gustaría que lo buscaran. Salmo 34:10. ¿Ya lo tienen? Salmo 34:10. ¿Qué dice? Los leoncillos necesitan y tienen ¿qué? Hambre. Pero los que buscan a Jehová
no tendrán ¿qué? Falta de ningún bien. De ningún bien. ¿Cuáles son los bienes que nosotros necesitamos? ¿Cuáles son los bienes que necesitamos nosotros? Salud. ¿Qué más? Alimento. Para poder tener alimento, ¿qué necesitamos? Un trabajo. Para poder trabajar necesitamos salud, fuerza, sabiduría. Necesitamos vivir en paz con nuestros seres amados. Hay tantas cosas, tantos bienes que el ser humano necesita para vivir. Y de todo ello no te va a hacer falta si tú buscas a Dios. El ser humano vive situaciones lamentables. Falta de alimento, enfermedad, no hay dinero para cubrir las necesidades. Y muchas veces, a consecuencia de esto, también falta la paz, falta la tranquilidad. Empieza un desgaste mental, la enfermedad mental viene como consecuencia de todo esto y ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, comienzan los problemas con los hijos y situación tras situación van perturbando nuestra vida. Muchas veces tomamos el camino equivocado porque es el camino que nosotros creemos que debemos tomar para hallar solución a nuestros problemas. Elías pudo haber tomado su propia decisión y a su manera poder buscado la solución a la crisis que venía. Miren lo que dice aquí. El amor de Dios es un oasis en medio del desierto de nuestras vidas. ¿Qué es un oasis? Yo nunca he caminado en un desierto. He escuchado historias de personas que han perdido la vida en un desierto porque en un desierto no hay agua, no hay nada. Pero hay algunos desiertos hoy en día todavía que tienen oasis. Un oasis es un pequeño espacio donde hay agua, un pequeño cuerpo de agua. Y en ocasiones ese oasis tiene hasta árboles frutales. La persona que camina por el desierto y llega a encontrarse con un oasis es como volver a tener vida, porque allí puede encontrar agua e incluso alimento. Dios, lo vuelvo a mencionar, nunca va a pedirte que hagas un cambio. Incluso si Él te pide que te decidas por Él, lo va a hacer. Pero Él ya tiene un plan trazado para tu vida. Muchos temen dejar su vida en manos de Dios porque creen que al hacerlo van a padecer más de lo que están padeciendo ahora. Pero hay una gran diferencia, porque Dios lo tiene todo planeado. Si Dios hubiera dejado a Elías sin protección, si Dios no hubiese tenido un plan para cuidar a su siervo, ¿cómo habría quedado Dios? ¿Cómo habría quedado Dios? Cuando nosotros trazamos un plan y por alguna razón algo no sale bien, nos frustramos, nos sentimos mal porque decimos, no era así como yo lo había planeado. Pero con Dios no es así, porque todo plan de Dios es perfecto y Él tiene un plan para ti esta noche. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer la orden de Dios? No para que vayas a darle un mensaje y tu vida corra peligro delante de alguien, sino para que puedas decidirte por Él. Él sabe que tú estás pasando necesidad, Él sabe que tú estás pasando enfermedad, Él sabe que en tu hogar hay calamidades. Y Dios no quiere que sigas viviendo así. No es el plan de Dios que tú sufras, que tú pases necesidades. Miren, les cuento una experiencia personal brevemente. Y si yo
tengo a una persona muy especial en mi vida, que es un ejemplo para mí, y me atrevo a presumir en el buen sentido. La fe de esa persona es mi madre. Ella enviudó a los 39 años, de una manera repentina. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Quedándose con 3 hijos, 18, 14 y 8 años. Sola en un lugar lejos de sus demás familiares, en un lugar, podríamos decir, donde podríamos haber sentido que quedamos desamparados. Toda la familia decía, ¿qué van a hacer? Regresen. Somos originarios de Chiapas y toda la familia está allá. Y la familia decía, ¿a qué te quedas aquí? Vámonos. Pero mi madre, si yo conozco a una persona de fe, es ella. Ella dijo, no me voy a ir. Si Dios me puso aquí y permitió que yo pase por esto, es porque algo quiere hacer con nosotros. Y yo no me quiero ir porque yo no quiero perderme, no quiero saber, no quiero dejar de saber qué es lo que Dios tiene para mí, para mis hijos. Y la familia decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿Estás sola? ¿De qué vas a vivir? Vamos allá, nosotros te vamos a apoyar. Y mi madre dijo, no, si ustedes me quieren apoyar, espérenme, denme la oportunidad de luchar de la mano de Dios con mis hijos. Dios habrá de hacer provisión para mí, para mis hijos. Yo quiero confiar en Él, yo quiero probar que las promesas de Dios son reales. Aunque mi padre falleció, Dios ya tenía un plan trazado para mi madre y para mí y mis hermanos. No nos dejó desamparados. ¿Por qué murió mi padre? Bueno, no lo sabemos. Algún día lo sabremos. Y si eso estaba en los planes de Dios, Él sabe por qué. Pero el ejemplo de mi madre nos llevó a entender que la fe y la obediencia a Dios son clave para poder recibir esas maravillas en nuestra vida. Pasó el tiempo, no mucho tiempo, y mientras nos recuperábamos de esa pérdida, milagrosamente Dios hizo provisión para nosotros durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo no nos hizo falta nada. Después, por provisión divina, mi madre pudo obtener un empleo del cual pudimos obtener los recursos para seguir adelante. No tuvimos lujos, no tuvimos riqueza, y yo creo que eso nos hizo depender más de Dios, porque Dios no te va a dar riquezas o abundancia de manera que tú te alejes de Él. Te va a dar lo necesario para que tú cada día aprendas a depender de Él. Muchas personas en sus riquezas se olvidan de Dios, pero cuando Dios permite que tú pases por una necesidad es porque quiere recordarte que Él está allí y está dispuesto a suplir cada una de ellas. Hasta el día de hoy, y de lo que yo les estoy hablando, tiene más de 25 años. Y hasta el día de hoy recordamos, sorprendidos hasta cierto punto, de cómo nunca nos hizo falta nada. Estudiamos en el colegio adventista. Mi madre dice, yo nunca pedí un descuento, nunca me atrasé en un pago de colegiatura, nunca pedí prestado, nunca tuvieron ustedes la necesidad de ir a trabajar. Pero hay algo que siempre recordamos y algo que mi madre nos enseñó: obedezcan a Dios y sean fieles, y sobre todo confíen siempre en que Él va a proveer para nuestro sustento. Hasta el día de hoy yo puedo dar fe de que sirvo a un Dios todopoderoso. Yo no puedo hablar de lujos, de riquezas materiales. Yo puedo hablar de que soy una persona feliz, de que soy una persona plena, tengo una familia, tengo amigos, tengo lo más importante, que es el amor de Dios. El Hijo de Dios pasa por necesidades, porque vivimos en un mundo de pecado, y mientras estemos en este mundo vamos a pasar situaciones difíciles. La diferencia es que cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú obedeces con fe, todo es diferente.
¿Aquí hay alguien que está enfermo? Quiero ver su mano. ¿Hay alguien aquí que esté pasando problemas de salud? Allá está nuestra hermanita. ¿Quién más? ¿Alguien más está pasando por enfermedad? ¿Alguien aquí no tiene un empleo? ¿Alguien aquí tiene problemas en su familia? Hijos que se han ido de casa, problemas en su matrimonio, problemas, no sé, ¿de qué tipo? Sin duda alguna, todos en algún momento pasamos situaciones difíciles, pero el amor de Dios es un oasis en medio del desierto de nuestras vidas, y Él quiere que tú vayas a ese oasis, a refrescarte, a tomar aliento de nuevo para continuar tu lucha diaria. Termina el relato bueno, el versículo 7 nos dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Más adelante, si ustedes gustan leer en casa lo que sucedió con el profeta Elías, porque viene una historia mucho más interesante. Léanlo, no se pierdan esta oportunidad. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Dios nos ofrece un oasis en medio de ese desierto. Me gustaría invitarte en esta noche a que si tú estás pasando por alguna situación de necesidad, de enfermedad, cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, o incluso si todo está bien en tu vida, porque Dios no está solamente para solucionar problemas. Si todo está bien en tu vida, bendito sea Dios. Amén. Porque Dios no solamente está para solucionar problemas, Dios está para caminar contigo día a día. Y si tú estás bien en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, agradécele a Dios. Si es así, eres un testimonio vivo de que Dios es poderoso. Sigue manteniendo la fe en Él y no desistas. Pero si tú hoy estás pasando por un desierto en tu vida, yo quiero invitarte a que le pidas a Dios que te dé un poquito de fe. Nos dice en su palabra que si la fe que tenemos fuera como un pequeño grano de mostaza, chiquito, con eso bastaría para que pudiéramos mover montañas. Pídele a Dios que te dé fe. Pídele a Dios que te permita dar ese paso para ser obediente a lo que Él te pide. ¿Qué va a suceder después? Solamente Él lo sabe. Pero necesitamos dar ese paso de fe y ser obedientes a lo que Él nos pide. Esta noche me gustaría invitarte para que nuevamente tomes la decisión de dar ese paso de fe. Y si es así, si es tu deseo en esta noche, que Dios transforme tu vida, que Dios cumpla su plan y su propósito en ti, quiero invitarte para que pases, para que nuevamente oremos y nos coloquemos en manos de nuestro Dios. ¿Quieres venir aquí al frente? No necesariamente si estás pasando por un desierto. Si tu vida está bien, pasa aquí. Vamos a agradecerle a Dios, porque también es necesario agradecerle por todo lo que Él hace con nosotros. Así que, ¿quieres pasar? ¿Quieres venir aquí al frente? Si hay algún amigo por allí que desee pasar y viene acompañado por alguno de nuestros hermanos, acompañémosles para que vengamos aquí y oremos, para que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. Si hay alguna necesidad, si algo está faltando en tu vida, pídele a Dios que te ayude a ver qué es lo que Él quiere que tú hagas. Ven aquí, vamos a orar. Recuerda que Dios puede obrar en tu vida, pero no lo puede hacer desde fuera. Necesitas invitarle a entrar en tu vida. Necesitas a Jesús que suba en tu barca. Necesitas clamar a Jesús que Él venga
y haga en ti lo que Él desea hacer. Pasen por acá, hermanos. Vamos a esperar. ¿Alguien más desea venir? No pierdas la oportunidad de recibir en esta noche la bendición de Dios, de poner tu vida en sus manos. ¿Alguien más desea venir? Vamos a dar un momento para que tomes esta oportunidad. Pasen, vamos a orar, únicamente vamos a orar. ¿Alguien más? Les voy a invitar a que se coloquen de pie. Dios les bendiga, hermanas. No duden que Dios tiene un plan para ustedes y que Dios puede hacerlo todo a como Él quiere hacerlo, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Dios es un Dios todopoderoso que puede incluso ordenarle a las aves que te alimenten. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque desde antes que nosotros naciéramos, tú ya tenías un plan escrito en tus manos para cada uno de nosotros. Algunos ya han descubierto ese propósito en sus vidas. Algunos todavía se resisten a abrir tu mano y recibir esa bendición. Señor, tú pides obediencia de parte nuestra. Pides fe. No es tan grande lo que necesitamos hacer, pero muchas veces nuestra naturaleza nos hace creer que nosotros podemos solucionar nuestra vida, cuando en lugar de eso hacemos todo lo contrario, Señor, y seguimos enredándonos más y más en esta vida de errores, de pecado. Señor, queremos suplicarte que tú vengas, arregles nuestra vida, Señor. Tú que eres el dueño de todo y que todo lo puedes, por favor, suple toda necesidad de tus hijos aquí presentes esta noche. Si alguien tiene alguna enfermedad que está aquejando su cuerpo, por favor, Señor, acude a Él en ayuda. Si alguien necesita un empleo para llevar el sustento a su hogar, hazlo. Tú lo puedes hacer, Señor, pero por favor, danos la fe y la seguridad de que tú puedes hacerlo. Tú quieres actuar en nuestra vida, pero no lo vas a hacer porque tú no haces nada a la fuerza. Somos nosotros quienes necesitamos clamar a ti. Ven y sube a nuestra barca, Señor. Ven y entra en nuestro corazón. Si en nuestra vida todo está corriendo bien, bendito sea tu nombre también. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por cada necesidad que tú suples día a día, porque nada hace falta en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo en que mientras tú estés con nosotros, nada nos hará falta, Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestra familia, protégenos de tanto mal, Señor, que hay a nuestro alrededor, y danos la oportunidad de conocerte cada día. Al salir de este lugar, Señor, te rogamos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares y nos permitas pasar esta noche en paz. Y el día de mañana, Señor, por favor, tráenos nuevamente para escuchar tu palabra nuevamente. Gracias, gracias por todo, Señor. No tenemos nosotros nada con que agradecer todo lo que tú has hecho y lo que harás en nuestra vida. Únicamente te entregamos nuestro corazón y te pedimos que tú lo llenes, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón y que a través de él tú nos puedas llamar y podamos aceptar tu llamado, Señor. Ve con nosotros en esta hora, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.